El día de hoy el mensaje se titula Proyectos Divinos. Y yo creo que todo lo que Dios hace a nuestro alrededor son parte de lo que Él quiere para nuestras vidas. Quiero decirte que en estos días he estado meditando. El Espíritu ha sido muy insistente en muchos aspectos. Y yo creo que Él está llevando a esta congregación a un nivel superior y Él está impulsando a esta iglesia a un nivel superior. Pero déjame decirte que yo podía ver hasta cierto punto o entender el por qué hay de pronto una disparidad entre lo que nosotros compartimos de lo que tú puedas vivir o puedas entender. Y eso no lo digo con ningún otro afán, sino con la intención de que tú y yo comprendamos que toda la revelación de que revela todas las cosas. Y Él ha revelado cosas a nuestra vida y nosotros tratamos de transmitir y de compartir y de impartir aquello que nos ha sido revelado. Pero si tú no estás en una comunión permanente con el Espíritu, escuches lo que escuches en este lugar, no producirá el efecto en tu vida si el Espíritu no interviene. Yo quiero pedirte en este momento que cierres tus ojos y ahí con tus ojos cerrados, si tú hablas en lenguas, empieza a hablar en lenguas. Un momento. El Espíritu es el que nos ayuda a interceder de manera correcta ante el Padre y Él sabe exactamente lo que nos conviene. Y si nosotros estamos orando en este momento en lenguas a Él, es porque deseamos y anhelamos que esa revelación de su palabra sea abierta delante de nuestros ojos. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, revela los tesoros escondidos en la palabra. Queremos ser enseñados por ti mismo. Muévete, Espíritu Santo, en el corazón de cada uno de nosotros. Enternece nuestros corazones a tal grado que lleguemos a amar la palabra de nuestro Dios de todo nuestro corazón. Y haz que nuestros corazones sean esa tierra fértil para recibir la palabra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes abrir tus ojos. Algo que yo entiendo es que el Señor quiere desatar su gracia total sobre tu vida. Él quiere desatar esa gracia que atrae juntamente con ella todas las cosas. Yo te he dicho que tú puedes vivir una realidad tal y como la muestra la Escritura, sin ninguna diferencia en estos tiempos. Y eso es lo que Él quiere, desatar esa gracia. Pero ¿sabes quiénes son aquellos que van a
recibir esa gracia? Aquellos que puedan despojarse de toda limitación religiosa, todos aquellos que puedan hacer a un lado todo tipo de estructura religiosa, son aquellos que van a poder recibir la gracia de Dios. Es decir, aquellos que dejen de lado la religión para dar paso a la intimidad con el Espíritu Santo. Porque no porque seamos cristianos quiere decir que no podemos vivir una religión, estando dentro de una iglesia, tú puedes ser una persona religiosa. Y solo aquellos que puedan hacer a un lado todo esto son los que van a poder recibir la gracia total que Dios quiere darles. Así que la intimidad con el Espíritu Santo debemos entenderlo como la comunión, como la asociación a nivel, digamos, de socios, como en un negocio. Es decir, alguien que está ahí a la par tuyo, que invierte sus recursos a la par tuyo, porque se asocia con la misma visión que tú tienes. En la tierra así funciona un socio. En el ámbito espiritual, lo que espera el Espíritu es que tú y yo nos asociemos con Él a tal grado que invirtamos todo lo que Él ha puesto en nosotros para que los planes que Él tiene se lleven a cabo. Así que si tú puedes entender la intimidad como ese nivel de asociación, un nivel en donde la comunicación debe ser permanente y el compañerismo está presente, entonces tú vas a poder recibir todo lo que a través de la gracia de Dios Él quiere darte. Y hay otra condición más que yo entiendo de parte del Espíritu para este tiempo. Por un lado es todos aquellos que puedan hacer a un lado cualquier cuestión religiosa en sus vidas, pero por el otro, asociándose con el Espíritu y dependiendo evidentemente de Él. Pero por el otro lado es que sean saludables en su alma. Y tú recordarás el mensaje de la semana pasada. Algo que hablaba el Espíritu es que quiere pasarnos por un proceso de limpieza y de restauración para que nuestra alma esté debidamente saludable y entonces pueda recibir de parte de Dios todo lo que Dios quiere darnos. Así que esa es la manera en que en este tiempo Dios está esperando que tú te acerques a Él, que tú puedas hacer a un lado cualquier estructura que pueda haber en tu mente, en tu intelecto, en tus emociones, que te limita recibir lo que Dios quiere darte. Muchas veces son estructuras que no necesariamente fueron implantadas en ti con una mala intención, sino que hay una deformación en nuestro acercamiento a Dios que nos impide verlo tal cual Él es. Son como filtros que están en nuestra visión, que nublan la manera en que tú y yo vemos a Dios. Dios es bueno todo el tiempo, pero muchas veces tú y yo, por esas estructuras, dejamos de ver la bondad de Dios cuando atravesamos por momentos de prueba y de dificultad. Y entonces decimos: no, a mí Dios ya no me ama, Dios está enojado conmigo, Dios la trae contra mí. No sé cuántos otros pensamientos tú puedas dejar que suban a tu corazón. Y entonces dejas de ver que Dios es bueno y que siempre tiene un propósito detrás de todo lo que Él hace. Con este ejemplo te estoy diciendo prácticamente lo que sucede en cualquier área que haya alguna enfermedad en tu alma o que no tengas la asociación correcta con el Espíritu. Porque podemos estar hablando aquí, diciéndote las cosas, expresándote aún lo que nosotros hemos experimentado y vivido,
y tú puedes no recibirlo. Es como si tus oídos estuviesen cerrados. Pero eso habla de una falta de intimidad con el Espíritu. Yo muchas veces rogaba al Espíritu y le decía: voy a manejar tal distancia, quiero que me hables todo el tiempo, quiero que me dirijas todo el tiempo, porque a pesar de tener habilidades y de tener muchísimos años manejando, pues no soy infalible y tampoco conozco lo que viene adelante, pero tú sí. Así que yo quiero escuchar tu voz. ¿Y sabes qué sucedía? Nada. Efectivamente, nada. Yo le decía: dime, acelera, frena, quiero que vayas a tal velocidad, párate en el tope, haz tal cosa. Y él no me decía absolutamente nada. Y yo creo que tal vez muchos de nosotros podemos estar en ese punto el día de hoy. Absolutamente nada. Es que yo le pido al Espíritu y yo pido la dirección y no escucho absolutamente nada ni recibo nada. Por eso me acerco a veces con personas que están más cerca de Dios. Y esa es una gran mentira. Tú estás tan cerca de Dios como yo lo estoy, o como lo está el gran ministro que tú tienes en tu mente. Estamos a la misma distancia todos. El problema es la relación que tú desarrolles con Él. Ese es donde radica la diferencia, en la intimidad. Yo te puedo decir que en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, el Espíritu me ha concedido escucharlo más seguido, más seguido, más seguido. Y entonces cada vez que yo voy a hacer algo, primordialmente de la obra, le digo: dime qué quieres que haga. Y Él ha sido tan fiel en decirme las cosas. Y entonces yo puedo caminar en aquello que Él me dice y ver su poder desatado y su obra en medio de lo que yo voy a hacer. Eso sucedió y te lo voy a compartir. No sé si ya lo dije o no lo he dicho aquí, pero el día lunes de hace, yo creo que 15 días, iba yo para el hospital. Iba yo a ver a la hermana Lupita. Y entonces yo le dije: Espíritu Santo, el día de ayer estuve ahí en el hospital e hice lo que sé hacer, a lo que me has mandado. He utilizado los dones, he hecho lo que tú me has mandado a hacer, no vi ningún resultado. Así que hoy no pienso dar un solo paso si tú no me dices qué quieres que haga. Iba yo manejando en el trayecto para llegar al hospital, y lo que yo escuché con claridad de parte de él es: yo he decidido llevarme a Lupita a mi presencia. Que me la pones bien difícil, porque ahorita el hermano Víctor está ahí esperándome en el cuarto para que yo pase y ore. Él está esperando ver un milagro. ¿Cómo llego y le digo: no va a pasar nada, se va a ir? Y entonces lo que hice no fue decirle a él, sino llegué y me dijo: yo la vi en una condición más deteriorada. El día lunes estuvimos la pastora y yo el domingo ahí con ella. El lunes yo vi esa situación. Y entonces llegué, saludé a Víctor y le dije: ¿cómo está? Y me dice: los guerreros del Señor no nos podemos rendir, que tiene toda la razón, sigamos luchando. Pero yo ya sabía lo que iba a suceder. Entonces lo que yo hice fue, él se quedó afuera del cuarto y yo entré al cuarto y estaba ahí la hermana Lupita, y entonces yo hablé con ella. Ella estaba intubada, ella tenía un respirador que la asistía, pero yo pude hablar con ella y decirle: el Señor la quiere en su presencia. Y le dije: vamos a arreglar cosas, necesitamos estar listos para ese momento. Y entonces yo empecé
a llevarla. Le dije, yo voy a tomar su lugar, yo voy a ser su voz el día de hoy. Solamente usted asóciese conmigo. Usted no puede hablar, pero yo sí. Así que delante de Dios yo voy a hacer lo que es necesario para que usted esté lista y en paz para ese paso. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Un milagro. Porque yo hice lo que el Señor me mandó a hacer. Y yo podía ver cada vez que arreglábamos cosas y cada vez que hacíamos lo que el Espíritu iba dictando que hiciésemos, como los monitores. Te digo que me gusta ver los monitores y ver, ya voy aprendiendo un poco más. Podía ver cómo los monitores cambiaban la frecuencia cardíaca, la respiración, la frecuencia respiratoria, la oxigenación, que eran elementos que estaban ahí siendo medidos en ese momento. Y además yo podía ver en su propio cuerpo manifestaciones de lo que estaba sucediendo. Y yo después le preguntaba a un médico, oye, ¿es posible? Porque yo desconozco esa área, pero ¿es posible que alguien intubado pueda suspirar y pueda cambiar situaciones en su respiración cuando está siendo asistido? Y me dijo, naturalmente no, porque se mete una cantidad de aire y se extrae, se mete y se extrae, entonces los pulmones se hinchan y le dije, pues yo lo que vi fue esto, y entonces le narré lo que yo vi. Y me dijo, eso no es posible. Pues eso es lo que yo vi con ella. Cómo ella descansaba en el Señor, cómo ella reposaba en el Señor, cómo ella iba arreglando las cosas y cómo ella estaba siendo preparada para el momento clave en el que ella tuviera que dar ese paso. Con esto te estoy diciendo, Dios te va a mandar a hacer cosas que no son fáciles naturalmente hablando, pero que si tú haces lo que Él te manda a hacer, vas a poder ver su poder en medio de las situaciones. Yo me fui ese día, oré, y el hermano Víctor me dijo, ¿cómo la ve? Y yo, bueno, ya le contesté algunas cosas, ¿no? De lo que yo había visto en ese momento. Pero me salí y me fui camino a casa. Llegando le platiqué a la pastora y le dije, esto es lo que sucedió. ¿Ya? Nos dormimos y al día siguiente en la mañana salimos para Puebla a visitar a otra persona en otro hospital para orar con ella. Y entonces iba yo, desde que desperté, decía, no, tengo que hablar con Víctor, tengo que decirle, no puedo callarme lo que tú me has mandado a decir, dame la oportunidad de arreglar mi error, de no decir las cosas en el momento que tuve que haberlas dicho, para que él esté listo y esté preparado de igual manera. Pero iba yo manejando, entonces le dije a la pastora, toma mi celular, te voy a dictar un mensaje, escríbelo y mándalo, porque necesito que ese mensaje sea escuchado. Y gracias a Dios que una hora antes de que la hermana Lupita fuera llamada a la presencia de nuestro Dios, yo pude enviar ese mensaje. Yo, ay, gracias Señor. Safe, saqué el espino. El Señor te va a mandar a hacer cosas. En la medida en que tú tengas esa intimidad con Él, Él te va a hablar. Él te va a decir sus planes, te va a compartir sus planes. Yo te decía que en otro momento una persona en un hospital me decía, dígame por favor qué le dice el Señor, porque él conocía este testimonio. Dígame por favor qué le dice el Señor, ¿me voy a morir? Yo le decía, no, en tu caso no, en tu caso el Señor está diciendo esto. Y una palabra tan puntual que trajo para él, que ministró vida en ese momento. Pero esa es una relación de dependencia. Con eso no te estoy diciendo que yo sea mejor que tú, de ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes ser mejor que yo. Eso es lo que yo quiero decir. Tú puedes tener una relación más íntima con el Espíritu y tener una comunión y una asociación con los planes de Dios a tal grado que Él no se reserve lo que va a hacer y tú puedas ir dando paso a paso lo que Él te mande hacer. Yo te animo a que si tú hoy estás en el punto que no escuchas lo que el Espíritu te habla,
No te desanimes. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo delante de Él, porque Él está ansioso de comunicar contigo. Él es el más interesado. Él tiene una función que no va a dejar de lado. Él tiene una encomienda de parte del Padre que va a cumplir sí o sí. Y es enseñarte todas las cosas. Es revelarte todas las cosas. Es revelarte el corazón del Padre y revelarte el corazón del Hijo. Así que por eso Pablo, en una de las epístolas, él dice que él ruega, si mal no estoy, que él ruega para que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Porque en la medida en que tú y yo lo conozcamos, vamos a poder caminar en el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Y yo te empecé diciendo que la gracia en este tiempo se va a desatar para aquellos que caminen en esa intimidad. Yo espero que esto despierte en ti el ánimo de buscarlo, el ánimo de comunicar con Él. En Hebreos 4:14 dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Dice, por lo tanto, entonces retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está diciendo que retengamos, que sostengamos aquella confesión y ese reconocimiento que hicimos de Jesús. Sí, claro. Buenos días, hermanos. Con lo que está diciendo el pastor, el Espíritu Santo me está inquietando, porque yo pasé una situación semejante a la que él pasó hace muchos años. Hace 9 años mi nuera estaba pues desahuciada, estaba descerebrada, tuvo un derrame al nacimiento de mi nieto. Entonces yo era muy dependiente de que orara mi pastor, de que orara mi pastora, de que orara Gina, y casi yo no tenía una relación con el Espíritu Santo. Cuando yo me voy para allá, el Señor me hace sentir que yo no necesitaba a nadie, que yo lo tenía a Él en ese momento. Entonces lo empecé a buscar con mucha tristeza, y empecé a decirle lo que había en mi corazón en ese momento. Y el Señor me daba mucha palabra. Entonces yo llegaba y ministraba a mi nuera, porque estaba pues en coma, con respiradores y todo. Y lo que dice el pastor es cierto. Yo cuando oraba y hablaba con ella, cambiaban los signos vitales. El corazón, la respiración, la oxigenación, todo eso yo lo pasé, yo lo viví. Y el último día, porque a mí me decía mi pastor que orando aquí le decía que ella estaba en una lucha entre el bien y el puede. Y yo decía, pero una niña de 21 años, o sea, ¿qué puede? ¿Por qué se la quiere llevar el maligno si ella ya buscaba al Señor, no? Y dije, ay Señor, ¿será eso? Y al otro día llegó una amiga de ella y me dijo exactamente lo mismo que el pastor. Ella era cristiana y dice que estuvieron orando y que había una lucha entre el bien y el mal por el alma y el espíritu de ella. Entonces pues yo más doble rodilla, y el último día no tenía yo por qué estar ahí porque yo cuidaba al bebé.
pero el Señor me llevó por circunstancias que se presentaron y estuve con ella y le decía: ¿y ahora qué hago, Señor? No sé qué hacer. La veo con su cabeza deforme y me quebrantaba mucho todo eso a mí. Entonces le dije: pero yo no sé qué hacer. Y me llevó a adorarlo y empecé a cantar: el Espíritu del Señor está aquí. Y empecé a adorarlo, y yo empecé a sentir que andaba en las nubes. Todo se me nubló y me puse así como, pues sí, estaba la presencia del Espíritu Santo, y me hizo sentir que la victoria era de Él, que ella se iba a su presencia. Y verdaderamente pues yo salí contenta, nada más que pues mis consuegros no creían en eso, y él, es difícil, mi consuegro. Y yo dije: ay, Señor, pero que no me vaya borrachita, porque yo sentía que me iba de lado, porque va a decir que me tomé las copas y que me vine a estar con ella. Caminaba y sentía que caminaba entre nubes, cuando se acabó obviamente la hora de visita, de estar con ella en terapia intensiva. Entonces yo quería compartir esto, pastor, porque el Espíritu Santo ahorita me decía: di, ¿no? Como un respaldo, porque sí es cierto, sí cambian los signos y el Señor hace cosas preciosas. Y después de eso ella falleció. Amén. Gracias, Pati. La palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, que nos conoce a tal grado que sus emociones son tocadas por lo que nos sucede, pero somos nosotros los que no nos acercamos. ¿Qué pasa cuando fallamos? Nos alejamos de Él. ¿Qué pasa cuando algo viene sobre nuestra vida, cuando nuestra alma está enferma? Nos alejamos de Él. Cuando lo que Él está esperando es: ven a mí, y yo, que me compadezco de tus debilidades, voy a actuar y voy a desatar toda la gracia que hay a favor tuyo. Ahí en la misma epístola, en los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 12 dice: por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí está hablando de ese proceso permanente de santificación al cual tú y yo debemos estar sometidos constantemente. Y ese proceso va a ser desatado en la medida en que tú y yo vayamos a la presencia de Dios. No estemos en comunión con el Espíritu. Dice: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De esto hablamos la semana pasada, pero hoy quiero solamente decirte que dejar de alcanzar la gracia te ubica en una posición inferior a la que te corresponde. Eso es lo que dice el original. Te lleva a estar deficiente delante de Dios. Serías visto como indigente y sufrirías necesidad. Y es muy lógico lo que está ahí plasmado, porque cuando tú dejas de alcanzar la gracia, los recursos que Dios tiene dispuestos para ti es como si no funcionaran. Están dispuestos para ti, pero no están cumpliendo o surtiendo un efecto en tu vida, porque tú estás dejando de alcanzar esa gracia. Y meditando en lo que es la amargura, es un sentimiento de tristeza o disgusto que produce hiel y ajenjo. Produce veneno. La amargura es la suma de heridas, rechazos, sentimientos, frustraciones, ira y dolor no atendidos.
de ahí sale la amargura. Y dice que brotando raíces de amargura nos estorben y además contaminemos a los demás. La amargura nos conduce a la esclavitud. Generalmente está asociado a ella. La amargura tiene... Tú traes atravesado a alguien, puede que tengas raíces de amargura y eso te descalifique de la gracia de Dios, te estorbe y además estés contaminando a otros. Yo sé que muchas personas han hecho cosas en contra de nosotros, nos han ofendido, pero tú y yo tenemos esa gracia para poder perdonar. Si tú y yo queremos hacerlo, para no dejar de alcanzar esa gracia. Y te voy a mencionar, si estás anotando, porque con esto quiero cerrar. Hay limitaciones para recibir la gracia de Dios. Solo anótalas. Básicamente todas las vas a encontrar en Mateo capítulo 23. Ya habrá oportunidad de profundizar en cada uno de estos aspectos, pero hoy simplemente anótalos. Jesús habla a los escribas y a los fariseos y les recrimina y les dice en ese capítulo un chorro de cosas que muestran la posición de ellos lejos de la gracia de Dios. En primer lugar, la falta de conocimiento. Esa es una limitación para recibir la gracia de Dios. La falta de conocimiento. Es decir, la ausencia, por otro lado, es la ausencia de conocimiento y de entendimiento pleno, o el desconocimiento de lo que ya tenemos en Cristo y a través de Cristo. Eso, si tú desconoces eso, estás perdiéndote de la gracia de Dios. Por otro lado, está la incredulidad. Y cuando en ese capítulo está diciéndole incrédulos, está diciéndoles que ellos son personas que no tienen la fe depositada en Él. Es sin fe en Cristo. Eso es incredulidad. Tú y yo tenemos una medida de fe y todos tenemos la misma. Tal vez te parezca extraño porque tal vez tú hayas escuchado enseñanzas al respecto de la fe y tú digas, no, la fe desarrolla, la fe crece, la fe hace esto. Todos tenemos una medida de fe. Es la misma. Te digo que hoy no tengo tiempo de explicar todo esto, pero habrá un momento en donde podemos ir a cada uno de estos aspectos que son sumamente importantes. Pero tú y yo tenemos una fe entera y perfecta que debemos ejercitar y ejecutar. Por otro lado, la hipocresía nos aleja de recibir la gracia. Y la hipocresía en el original, la palabra hipócrita es actor. Es alguien que finge ser algo que no es. Ya algunos ya están diciendo sí soy. No es cierto. Nos mostramos de una manera en la que realmente no somos. Por otro lado está la falta de entendimiento. La falta de entendimiento es igual a la ceguera digital. Es decir, a través de estructuras dejas de recibir la gracia de Dios. Por otro lado está el orgullo y la vanagloria, que no es otra cosa que la falta de humildad y mansedumbre, soberbia, altivez, todo eso. Está también la insensatez. Y la palabra insensatez se traduce como estúpido. Y estúpido es alguien falto de inteligencia o torpe para comprender. Eso quiere decir esa palabra. Por otro lado está la necedad. La necedad es que tú y yo actuemos absurdamente.
eso también nos aleja de recibir la gracia que Dios quiere dar. Y por último está la religiosidad y el legalismo. Son personas que aman la ley más que la misericordia y el amor que Dios quiere dar. Es decir, nos enfocamos más en la paja del ojo del hermano que en la viga que hay en el nuestro. Y entonces eso nos aleja de la gracia de Dios. Son estos conceptos los que son limitantes para recibir la gracia. Tú lee en tu casa Mateo capítulo 23 y ve la manera tan dura en que Jesús está recriminándole a los escribas y a los fariseos. Y empieza diciéndole a sus discípulos: no sean como ellos. Ellos no alcanzan la gracia. Jesús es muy puntual al decirle a sus discípulos: no vayas por ese camino. Yo quiero que tú alcances la gracia. Y yo te decía que es el momento en el que tú y yo debemos asociarnos con el Espíritu. En 1 Corintios 3:9 dicen que nosotros somos colaboradores de Dios. Y en el 10 dice: conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada. Así que tú y yo debemos asociarnos con Dios para que sus planes y propósitos y proyectos divinos se puedan ejecutar. Tú puedes leer la Biblia y encontrar cómo Dios se fue asociando con personas para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Donde tú puedes ver que Dios tiene el anhelo de que tú seas parte en este tiempo de poder ejecutar lo que Él te mande hacer a través de su gracia. Y quiero decirte que el Señor lo que quiere es darte la oportunidad de ser sano en tu alma. Y Él ha marcado que en este tiempo Él quiere precisamente que tengamos en esta congregación una clínica del alma. Eso es lo que Él quiere. Y déjame decirte que no es casualidad que cuando vino Sabdi, Él haya mencionado cosas que estaban preparando todo lo que se iba a desatar. Y esas viene una ola de enfermedad. ¿Y recuerdas esas palabras? Y yo a la semana le escribí y le dije: hubieras traído otra palabra de parte de Dios, porque hoy tenemos a más de 15 personas enfermas en la congregación gracias a tus palabras. Y entonces él me dijo: gloria a Dios. Sí, porque tú estás allá y nosotros somos los que tenemos que atender los problemas. Pero ¿sabes cuál era el propósito detrás de esas palabras? De decir, viene una ola de enfermedades porque Dios quiere desatar su gracia y mostrar todo su poder a tu vida. Eso es lo que Él quiere. Pero la ola de enfermedad se da también para corregir otras cosas, porque en la tercera epístola de Juan, en el capítulo 1 verso 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Entonces, si tú y yo entendemos este pasaje, hay una asociación a la salud de nuestro cuerpo. Esa es otra de las vertientes. Yo no estoy diciendo que sea la única, pero si tú estás pasando por momentos de enfermedad, tienes que evaluar si tu alma está enferma. Ayer yo leía algo acerca de la amargura, porque eso lo saco a colación porque el pasaje lo menciona, que eso nos aleja de la gracia. ¿Y sabes qué hace la amargura?
en el cuerpo, debilita tu sistema inmune y genera problemas. No recuerdo exactamente en qué áreas del cuerpo, pero son muy notorias. Yo dije, ¿qué sabiduría hay detrás de la palabra de nuestro Dios? Los huesos son afectados y algunos otros órganos sensibles del cuerpo. Y digo, ¿qué sabiduría hay detrás que tú estás diciendo? Yo no quiero que tengan raíces de amargura ni ninguna otra situación en el alma. Yo quiero que su alma esté en constante prosperidad, pero que haya esa conexión está con tu cuerpo. Así que la oportunidad que el Señor está poniendo delante de ti es una oportunidad para que tú alcances la gracia de Dios. Y ese proyecto que se denomina la Clínica del Alma es una dirección divina que Él está marcando. Porque cuando Él empezó a traer y a inquietar a través de esto, me empezó a mostrar a personas y su condición. Y me decía, tal persona está en esta área de cautividad, tal persona está en esta área de cautividad, tal persona está en esta área de cautividad. Esos son como, por llamarlo de alguna manera, los primeros clientes. Pero no quiero ser yo el que diga, tal tienes que venir, tal tienes que venir, tal tienes que venir. Yo creo que cada uno se conoce a sí mismo. Y de las cosas que yo te acabo de mencionar que son limitantes de ser receptores de la gracia de Dios, si algo de eso está en ti, lo que vamos a hacer, cada caso en particular, es decir, como una clínica, yo entendía una situación particular. Y aunque las dos personas, por ejemplo, vinieran dos personas, las dos estén amargadas, cada una tiene un origen distinto, una necesidad distinta y tiene que ser atendido de manera diferente uno al otro. Entonces requerirá de una dependencia total del Espíritu, en donde no hay ni fórmulas, ni estructuras, ni nada escrito. Es decir, no porque vengas, ok, tenemos que liberarla, entonces ahora dale y aviéntate la lista de 50 espíritus a ver cuál le pega y cuál se le sale. No, es la dependencia del Espíritu el que nos va a decir, vas a hacer específicamente esto. Y de ahí requerirá también de esa comunión íntima. Así que eso es algo que el Espíritu quiere traer a ti. Esa es una oportunidad que está abierta, y yo entiendo que lo que quiere el Señor es arreglar todas las situaciones que traemos en el alma, porque Él quiere desatar toda su gracia. Yo creo que el avivamiento al que Él se refiere se va a dar en función de que tú y yo seamos receptores de esa gracia. Y Él está preparando todo. Que ya después mi comunicación con Sabti fue, gracias por esa palabra, porque yo sé que esa palabra está impulsándonos a ser transformados y a ver cada vez más el poder de Dios a nuestro alrededor. Así que yo estoy agradecido con Dios por lo que Él hace y por lo que Él quiere traer a nuestras vidas. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo está sobre nosotros que no es el yugo de Jesús? Eso es lo que Él quiere hacer. Así que yo te invito a acercarte a nosotros y a sacar cita. Ahora te quiero explicar algo que yo entiendo de lo que va a suceder. Puede ser que tú vengas y te acerques con nosotros y digas, yo quiero ser atendido en esa clínica. ¿Qué debe haber de parte tuyo? Una disposición total a ser atendido por el Espíritu en la medida que Él lo quiera hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Patti se acerca y dice, yo quiero ser atendida. Y bueno, ella ya me lo había expresado sin conocer el proyecto. El Espíritu se lo reveló.
puede ser que el Espíritu nos diga, sí, pero quiero trabajar todo el día con ella. Igual que cuando tú vas a un médico, igual que cuando tú te internas en un hospital, necesitamos de parte tuya esa misma disposición. Que cuando nosotros sepamos cómo atenderte, te digamos, ¿sabes qué? Sí, contigo vamos a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, por ejemplo. Y que tú tengas esa disposición y digas, no, yo nada más tengo 2 horas. Que se apure el Señor porque me tengo que ir. Te vas a ir a internar a una clínica. ¿Sabes qué me mandó a decirle el Señor? Me mandó el Señor a decirle a una persona. Me dijo, ¿sabes qué? El Señor quiere atenderte a través de este proyecto, pero nos vamos a demorar 3 días. Así que tenemos que irnos de la ciudad a hospedarnos en una cabaña en el bosque, en el cerro, donde haya, y ahí vamos a trabajar contigo 3 días. Y pasando esos 3 días, tú vas a salir totalmente renovado. ¿Qué quiere el Señor? Yo no lo sé, porque no se me han acercado. Pero tú tienes que tener esa disposición. Si el Señor dice, en 1 hora te arreglo, si solo como Jesús, sé libre, vete, no peques más, ya le hiciste. En menos de 1 minuto. El Señor puede hacer lo que Él quiera. Solo Él está esperando de nosotros, y por eso el mensaje de hoy traía esas conexiones. Lo que Él está esperando es que tú te asocies a tal grado con el Espíritu que tú digas, yo te creo. Y lo que tú quieras hacer conmigo, estoy dispuesto a que lo hagas. Porque yo ya quiero cambiar lo que tú quieres contigo. Yo te lo pongo sobre la mesa. Yo sé que no todos van a decir sí, pero con los que quieran, te aseguro, como dicen, te lo firmo ante notario, que después de ese proceso, la gracia del Señor se va a derramar sobre tu vida. ¿Por qué no te pones en pie y concluimos con una oración? Porque tenemos que salir a un break y regresar a mensajes de avivamiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy las gracias porque tu Santo Espíritu nos ama tal y como tú nos amas. Porque el Espíritu vino a revelarnos tu corazón y a revelarnos tu grande amor. Y Él está queriendo transformar nuestras vidas. Él está queriendo llevarnos a ser totalmente libres y sanos en cualquier área de nuestra alma, y que nuestros sentidos en el alma sean totalmente sanos también. Yo agradezco tu infinita bondad al presentarnos y darnos la oportunidad de ser totalmente libres. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros hemos conocido la verdad y queremos esa libertad que tu palabra ofrece para cada uno de nosotros. Así que nos dejamos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.